La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En la semana anterior, hermanos, hablando sobre este tema de la santidad sexual dentro del matrimonio, dentro de la familia, hablamos en primer lugar de la sexualidad según la Biblia, que es lo que la Biblia dice acerca de la sexualidad de los seres humanos. Y ahí pues no nos vamos a detener para hablar sobre esto, porque ya lo tocamos la semana anterior. Y también, en segundo lugar, hablamos sobre el modelo erróneo de la práctica de la sexualidad. Hablamos del adulterio, que es un modelo erróneo, de la fornicación, de la homosexualidad, de la poligamia, del incesto, de la prostitución, de la perversión sexual, e incluso hablamos también de los solteros que no se quieren casar, pero quieren sí tener experiencias sexuales, que también este es un modelo erróneo de la sexualidad. En esta oportunidad, hermanos, para darle conclusión a este tema sobre la santidad sexual dentro del matrimonio y la familia, que es el tema de este mes de junio, el tema de la familia, quiero, hermanos, hablar acerca del modelo correcto, porque es necesario, si no vamos a practicar nada que sea erróneo a la luz de la palabra de Dios en el área de la sexualidad, pues tenemos que saber de qué manera correcta se debe de practicar o disfrutar del privilegio de la sexualidad en el caso de los humanos, de acuerdo a la palabra de Dios. Y notamos aquí, hermanos, en este pasaje de la Escritura que hemos leído, en primer lugar, que la relación sexual tiene que ser sobre la base del matrimonio. O sea, Dios, dice, unió al hombre y a la mujer y les dio mandamiento de que se multiplicaran. Pero obviamente para que haya una multiplicación, o sea, la procreación, que es uno de los objetivos de la sexualidad que lo estudiamos la semana anterior, para que eso sea posible, tiene que haber una relación sexual en la pareja, para que pueda haber procreación. Entonces, hermanos, aquí cuando dice y se unirá, dice a su mujer. Está hablando prácticamente de que la sexualidad, de acuerdo al modelo de Dios, hermanos, únicamente está reservado para el matrimonio. Es ahí en el matrimonio donde la sexualidad debe de ser practicada, no fuera del matrimonio. Porque fuera del matrimonio, hermanos, quebranta la ley, el principio que Dios ha establecido en la palabra del Señor. La Biblia declara en Hebreos 13:4, dice: honroso sea en todos el matrimonio. Pero también dice: y el hecho sin mancilla. O sea, ¿qué significa, hermanos, eso? Que aún dentro del matrimonio que Dios aprueba y bendice la relación sexual entre la pareja, hermanos, cuando hay una infidelidad dentro de esa relación de matrimonio en la sexualidad, pues Dios se va a encargar, dice Hebreos 13:4, de juzgar a aquel que ha quebrantado el principio, hermanos, de la pureza en la relación dentro del matrimonio. Así que, hermanos, los seres humanos muchas veces se ríen del matrimonio. Algunos creen que el matrimonio es nada más llenar un requisito civil para tener cierta reputación dentro de la sociedad, y no le dan más crédito que eso. Y es por eso que
hay muchos cónyuges, no solamente hombres, sino también mujeres, hermanos, que quebrantan el principio de la unidad y de la santidad del matrimonio con otras experiencias sexuales con otras personas, porque realmente no están valorando lo que significa la honra que Dios le ha dado, hermanos, al matrimonio y a la práctica de la sexualidad. Pero no debemos de olvidar que a tales personas un día, dice Hebreos 13:4, Dios los va a juzgar. Así como juzgó a la generación conocida como la generación antidiluviana, que se mofaron de Dios, que se mofaron del mensaje que Noé trajo de parte de Dios para ellos, que lo rechazaron. Sin embargo, un día determinado Dios estableció y derramó el juicio del diluvio sobre esa generación. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y se unieron ante Él, este es el modelo del matrimonio, hermano. Un hombre para una mujer, ¿verdad? Y se refiere precisamente ahí en el capítulo 2 que estuvimos, vamos a ir de nuevo ahí al capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 23 al 25, dice la Escritura: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, y aquí está el mandamiento, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá. Y ahí tiene una connotación sexual esta unión, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hablábamos en el tema anterior que esta palabra unirá tiene una connotación sexual, pero también tiene una connotación de índole espiritual. La unión entre un hombre y una mujer en el ámbito de la sexualidad no solamente tiene que ver con lo físico o con el deleite, hermanos, físico, sino también tiene una connotación espiritual. Cuando una pareja se une, se convierten, hermanos, en una sola carne, se convierte en una unidad. Y ahí está la parte espiritual del matrimonio. Es por eso que es grave cuando una persona quebranta el principio del matrimonio a través de la infidelidad, porque no solamente está afectando a la persona a lo mejor con alguna, contaminación de alguna enfermedad de transmisión sexual. Eso es ya un problema para un cónyuge que es fiel a su pareja, pero que su pareja no, ¿verdad? Y lo contamina con una enfermedad de tipo venérea por haber tenido una experiencia extramatrimonial. Pero lo más grave no solamente es una contaminación, hermanos, de índole físico, sino una de índole espiritual. Por eso el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, dice, si leen conmigo en el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno y al otro lo destruirá Dios. Pero el cuerpo, estamos hablando del cuerpo físico, no es para la fornicación. ¿Y qué es la fornicación? Es toda actividad sexual que no está dentro del marco del matrimonio. La palabra fornicación abarca precisamente todas aquellas prácticas de índole sexual que no están, hermanos, dentro o santificadas o aprobadas por Dios dentro de lo que es el marco del matrimonio. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. O sea, su cuerpo y el mío, el cuerpo de su cónyuge, de su esposa, de su esposo, no solamente es la habitación de sí mismo, sino también es un templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo ahora, hermanos, ya no podemos hacer lo que querramos con el cuerpo e introducirle todo lo que nosotros querramos introducirle.
porque ya no es nuestro, sino que es el templo de Dios. Pablo está hablando a los creyentes, a aquellos que hemos recibido a Cristo. Debemos de estar convencidos, hermanos, que este cuerpo no lo podemos contaminar con la fornicación. Este cuerpo ahora le pertenece al Señor y debemos de guardarlo en santidad. Por eso dice el siguiente versículo: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Pregunta: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Ahí está la parte, hermanos, espiritual y delicada del matrimonio. ¿O no sabéis que el que se une, fíjese lo que dice, el que se une con una ramera? ¿Y quién es una prostituta? Es aquella persona que veíamos la semana anterior, que comercia con la sexualidad y con su cuerpo. Dice, él es un cuerpo con ella. O sea, la persona, hermanos, que practica la sexualidad en el área de la prostitución, no se da cuenta, no sé, por ignorancia o por rebeldía, hermanos, que cuando hay un acto sexual con una persona que no es su esposa o que no está bajo el marco del matrimonio, se hace uno con esa persona. Y es por eso que a veces, hermanos, no vemos de dónde vienen las situaciones adversas espirituales y estamos tratando de entender qué es lo que está pasando, por qué todo me sale mal, por qué estoy bajo maldición, que ninguna de las cosas que hago me salen bien, todo lo que hago, hermano, es como aquello que cae en saco roto. Y a veces no nos damos cuenta que en el área sexual estamos, hermanos, contaminando nuestra vida espiritual, porque estamos profanando, hermanos, la ley y la voluntad de Dios dentro del matrimonio. Así que cuando hay una relación sexual, cuando usted se casa y se une con su esposa en la luna de miel, la primera noche, el primer día cuando se une con su esposa, no solamente se une en la parte física, sino también se une en la parte espiritual. De tal manera que se convierte en dos, ya no, es decir, los dos se convierten en uno. Por eso dice, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Está poniendo aquí el ejemplo, hermanos, de cuando usted y yo nos convertimos a Cristo y le abrimos el corazón y lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, y su Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, de acuerdo a Efesios 1, 12 y 13, que usted puede leerlo. Hermanos, a partir de ese momento nos hacemos uno con Cristo. El que es cristiano se ha hecho uno con Cristo. El mismo Espíritu, hermanos, de Cristo nos une a Él. De esa manera el apóstol Pablo está explicando, hermanos, que en el matrimonio nos hacemos uno, en la relación sexual nos hacemos uno con esa persona. ¿Sabe por qué? Hermanos, los que ya somos casados, después de un tiempo de ser casados, sentimos el vacío cuando, por ejemplo, cuando por alguna razón mi esposa sale, va a estar 1, 2, 3 días, o su servidor, hermanos, en el ministerio, se siente ese vacío, no se siente como, ¿verdad? No se siente igual, hermano. Se siente desesperado. Definitivamente, hace falta el cónyuge, hace falta estar con ella, con él, compartir, estar juntos, compartir cargas, necesidades, situaciones de la vida. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué necesitamos, cuando por alguna circunstancia nos vemos así? Hermanos, es porque Dios nos ha hecho uno. Es porque ahora, como dice también Pablo en el capítulo 7, en el siguiente capítulo que habla del matrimonio, ¿verdad? Que ya el cuerpo del hombre ya no es dueño de sí mismo, sino en esa área, sino la esposa, y viceversa. Precisamente porque Dios, hermanos, en el matrimonio ha fusionado no solamente la sexualidad, sino también la parte espiritual. Ahora, ante esta verdad, hermanos, que el que se une con una persona se hacen uno, y el que se une con una ramera también se hace uno,
Entonces Pablo hace este llamado por el Espíritu Santo. Versículo 18. Huid ¿de qué? De la fornicación. Si hay una contaminación, hermanos, de índole espiritual, cuando se practica la sexualidad fuera del matrimonio, hermanos, y si eso va a contaminar mi alma y va a poner en peligro, en riesgo de perdición eterna mi alma, entonces dice Pablo, huid de la fornicación. Cualquiera otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y cuando pecamos hacia nuestro cuerpo mismo, estamos pecando contra el Señor. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, hermanos, que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Habrá alguien aquí de los que ya somos cristianos y de los que nos escuchan que ignora que su cuerpo, desde el momento que le dio su vida a Cristo, que recibió al Espíritu Santo en su corazón como el sello de pertenencia de parte de Dios, se convirtió en un templo del Espíritu Santo? Creo que esto es importante, hermanos, porque cuando nosotros mantenemos latente esta verdad de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, vamos a pensar 2 veces en la fornicación. Vamos a pensar, hermanos, con cuidado la conveniencia o la destrucción que esto puede causar a nuestra vida espiritual. Pero aquel hermano que no ha entendido esa realidad, que su cuerpo ahora en Cristo le pertenece a Él y que su cuerpo es para la santidad y para la gloria de Dios, va a dar riendas sueltas, hermanos, a sus sentimientos pecaminosos en el área de la sexualidad. Es por eso que Pablo está hablando a los corintios acerca de la fornicación, porque habían hermanos que ya habían aceptado a Cristo, pero andaban, hermanos, siempre en sus andadas. Y eso ya no puede ser. Ya no puede ser, porque ahora nuestra vida le pertenece a Dios. Hermanos, tenemos que mantener latente esta verdad, los que somos casados y los solteros, los viudos, los divorciados, hermanos, como sea la condición, es importante, hermanos, reconocer que ahora mi vida ya no me pertenece a mí mismo. Yo no puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, sino que tengo que pensar que ahora en Cristo mi cuerpo, mi vida le pertenece al Señor. Y tengo que hacer las cosas de acuerdo, hermanos, a su santa voluntad y no de acuerdo a lo que yo quiero. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuántos han sido comprados con precio de sangre? Si yo entiendo que mi cuerpo, mi vida ha sido comprada, hermanos, por medio de la sangre de Jesucristo, nuestro amado Señor, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a tratar de vivir. Y no olvidemos que estamos hablando del área sexual, de la pureza de la sexualidad dentro del matrimonio en la vida del cristiano. Entonces voy a procurar vivir para la gloria de Dios. Y es por eso que los que quieran disfrutar la sexualidad tienen que casarse, man. Ese es el precio, ese es el requisito. Entonces no, dice. Entonces no me voy a casar. Me voy a quedar soltero o soltera, pero dedicados a Dios, dedicados al Señor, no tratando de vivir disfrutar la sexualidad fuera, hermanos, del matrimonio y darse la vida de soltero, ¿verdad? Si esa es la voluntad de Dios, que nosotros glorifiquemos a Dios, dice, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, entendamos que hay una contaminación de índole espiritual cuando quebrantamos el principio de la sexualidad dentro de lo que es el marco, hermanos, de la voluntad de Dios o de la ley de Dios en el matrimonio. Ya en la época de la ley, el matrimonio se consideraba como la unión legal entre un hombre y una mujer. Porque lo que Jesús dice acá, dice, al principio no fue así. O sea, Él se remite al origen de la familia, del matrimonio. Por ejemplo, vamos a leer aquí un par de versículos en el libro, en primer lugar, de Éxodo, capítulo 20 y versículo 14. Dice la Escritura:
Este es uno de los mandamientos que Dios le dio a la nación de Israel. Dice, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio es uno de los mandamientos de Dios. ¿Y qué significa no cometer adulterio? No tener sexo o relaciones sexuales con una persona que no sea el cónyuge, es decir, el esposo o la esposa. Eso es lo que significa no adulterar, es decir, guardar fidelidad al matrimonio, a la persona que hemos escogido como nuestro cónyuge, nuestra esposa, el esposo. Pero en la ley de Dios, hermanos, lo que significa el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer, ya eran parte de la voluntad de Dios, de la ley de Dios, del principio de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento. Así que no hay espacio para la poligamia. Decíamos la semana anterior que aún ciertos líderes que Dios llamó para gobernar, para dirigir la nación de Israel, cometieron el pecado de adulterio y de la poligamia. Pero eso no significa que Dios aprobaba definitivamente, hermanos, la actitud o las acciones de estos hombres en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí se aplica, hermanos, lo que dice, y ya lo hemos señalado, lo que dice Hebreos 13:4. ¿Qué dice Hebreos 13:4? Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, o sea, sin pecado de adulterio. Pero dice, a los adúlteros y a los fornicarios, ¿quién nos va a juzgar? Los va a juzgar Dios. Entonces, hermano, viene un día cuando Dios va a juzgar a cada una de las personas, hermanos, por sus hechos, por sus pecados, por haber quebrantado, hermanos, el propósito o el plan de Dios para la sexualidad dentro del matrimonio. Así que hay cosas que tenemos que dejarlas a Dios. Nosotros no podemos emitir, hermanos, un juicio condenatorio sobre una persona, pero Dios se va a encargar, porque Dios, hermanos, es fiel y justo. Una de las características de la personalidad de Dios o atributos de Dios es que es justo y que Él va a pagar, dice, a cada uno conforme a sus obras. Entonces, amado hermano, pero eso no me da a mí licencia para decir, bueno, si lo hizo fulano de tal, si lo hizo Salomón, si lo hizo David o cualquier otro líder en el Antiguo Testamento del pueblo de Dios, cuando ya había una ley que Dios había establecido, hermanos, para la nación de Israel. Bueno, cada uno de ellos será juzgado por Dios. Nosotros guardemos nuestra sinceridad con Cristo, hermano. Porque así como ellos serán juzgados, también nosotros vamos a ser juzgados un día, hermanos, por Dios. Y debemos de guardar la vida de santidad dentro del matrimonio. Segundo lugar, esta relación sexual dentro del matrimonio debe de practicarse siguiendo reglas o límites morales. Porque, hermanos, mire, aún dentro del matrimonio se pueden cometer ofensas y pecados en el área de la sexualidad. Porque no quiere decir, hermanos, tampoco que el hecho de estar casados implique estar libre, hermanos, de cualquier aberración en el área sexual, simplemente porque dicen, no, es que ya somos casados. Y ya como somos casados, se vale de todo en las relaciones sexuales dentro del matrimonio, porque el matrimonio es el que santifica las relaciones sexuales, pero no es así, hermano. Dice la Escritura, y quiero que vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, entendemos que el matrimonio, hermanos, se desarrolla sobre la base del amor, que dice la Biblia que Dios es amor, y el matrimonio es el que sostiene la relación, hermanos, de matrimonio. No se puede sostener un matrimonio sin amor, porque donde no hay amor, hermanos, de nada, dice la palabra de Dios, sirve. Aun cuando se puedan manifestar cosas buenas en la vida de una persona, pero si no es nacido el amor, de nada sirve. Dice este mismo capítulo 13,
de Primera de Corintios. En el versículo 5 dice, no hace nada indebido. Fíjese, el amor, ok, nos hemos casado, ahora ya somos matrimonio, pero dice que el amor que une y sostiene el matrimonio no hace nada indebido. O sea, no hace nada que quebrante, hermanos, la moralidad del cónyuge. No hace nada indebido, no busca lo suyo. En el matrimonio, en la relación sexual, no vamos a buscar nuestra propia satisfacción, nuestra propia conveniencia, porque no estamos buscando lo mío, mi satisfacción, mis deseos, el salir y sentirme bien, sino el de la otra persona. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces aquí hay algunos elementos que tienen que ver con la parte moral. No hace nada indebido, tiene que ver con la parte moral. No busca lo suyo, tiene que ver con la parte moral. No se goza de la injusticia, sino que se goza de lo que es verdadero. Tiene que ver, hermanos, con el área moral del matrimonio. O sea que no hay licencia, hermanos, para hacer cualquier cosa simplemente porque ya se es casado. Ya les voy a mencionar algunas cosas que la palabra de Dios nos lo dice. Vayamos al primer libro de la primera carta a los tesalonicenses. Ahí, hermanos, en el capítulo 4, vea lo que dice la palabra de Dios a los casados. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como conviene conduciros, hablando de la conducta moral, y agradar a Dios. Con la conducta, con la buena conducta moral, agradamos a Dios. Dentro del matrimonio, hermanos, con la buena conducta en el área de la sexualidad, estamos agradando a Dios. Dice, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Versículo 3, pues la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Dice, es vuestra santificación. O sea, la voluntad de Dios es que sus hijos, hermanos, andemos en integridad. Y no solamente en esta área, sino en todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque cuando andamos, hermanos, en la santidad, es decir, haciendo lo correcto, lo que agrada a Dios, lo que es moralmente correcto, hermanos, estamos glorificando a Dios. Estamos dando un buen testimonio a la comunidad, un buen testimonio a nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro hogar. A través de nuestra conducta, hermanos, debemos de glorificar a Dios, porque esa es la voluntad de Dios, hermanos, que nuestra santificación, hermanos, le honre a Él. Ahora, ¿cómo podemos santificarnos en el área del matrimonio? Dice que os apartéis de fornicación. Y aquí para los solteros, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. ¿Por qué digo para los solteros? Porque si quiere mantener su vida limpia en el área sexual, tiene que casarse. Si usted no tiene, decíamos la semana anterior, si no tiene el don de continencia, que es un don de Dios para aquella joven, aquel joven que quieran dedicarse a Dios sin necesidad de casarse, porque el don de continencia le da la capacidad de gobernar esa área de la sexualidad sin incurrir en el pecado de la fornicación, porque el Espíritu Santo le ayuda para mantenerse soltero pero santo para Dios. Si no está, hermanos, presente esa ayuda, ese don del Espíritu Santo, entonces lo que tiene que hacer es casarse, porque es la voluntad de Dios. Dice, tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Y esta palabra, hermanos,
dice pasión de concupiscencia. Esta parte tiene que ver, hermanos, con la práctica de la sexualidad de una manera no natural, de una manera que no agrada a Dios y sobre todo de una práctica, hermanos, que afecta la moral, en este caso del cónyuge. Me quiero referir a lo siguiente. Como estamos hablando de que la relación aún dentro del matrimonio, la sexualidad dentro del matrimonio debe de practicarse siguiendo límites morales y siguiendo reglas que no quebranten la moralidad del cónyuge. El hecho de que nosotros tengamos una esposa no quiere decir de que vamos a atropellar la moralidad de la esposa con mis deseos sexuales o con mis concupiscencias. De la misma manera, el hecho de que la mujer tenga a su esposo no quiere decir de que va a atropellar la moralidad del esposo para satisfacer su deseo sexual. Dentro de los límites, hermanos, es que debe de practicarse voluntariamente, aún dentro del matrimonio. Es por eso que el esposo, hermanos, al igual que lo hicimos en el tiempo del noviazgo, el novio en ese caso se da a la tarea de conquistar a la novia, conquistarla hasta llevarla al plano del matrimonio. Esa actitud, hermanos, de conquista, aún en el noviazgo, de hacer todo, hablar bonito, escribir cartas, hacer esto, lo otro, para ganar el corazón de aquella mujer, en el caso de los varones, ¿verdad? Y hacer todo lo posible para poder conquistar el corazón de esa mujer. De la misma manera, ya en el campo del matrimonio, no se debe de perder ese espíritu de conquista. Porque una relación, hermanos, aún dentro del matrimonio, relación sexual que no sea voluntaria, lo que está haciendo es estropear definitivamente la relación. Y es por eso que aún dentro del matrimonio, ella debe querer y uno debe de querer. No podemos violentar, hermanos, la voluntad de la persona y decir, bueno, yo soy tu marido y tú me vas a hacer caso. Eso creo yo que no funciona, hermano. Porque el matrimonio y la relación sexual, que es una expresión de amor dentro del matrimonio, hermano, realmente no satisface. Puede satisfacer de una manera fisiológica, pero no puede satisfacer a nivel del alma, a nivel de los sentimientos. Porque una cosa es tener una relación sexual, hermanos, para tratar de un desahogo, y otra cosa es realmente que haya una expresión de un verdadero amor hacia la persona, y para ello tiene que ser voluntario. Segundo, debe llevar como propósito mostrar el amor conyugal. Porque si la relación no lleva como propósito mostrar que yo amo a mi esposa o la esposa ama a su esposo, hermanos, esa relación realmente no edifica. No va a traer, hermanos, edificación a la vida de la pareja. Número 3, debe practicarse de forma natural. Evitar todas aquellas prácticas antinaturales, hermanos, que se pueden dar aún dentro de la relación sexual en el matrimonio. Hay relaciones que, bueno, yo no voy a mencionar aquí cuáles pueden ser las relaciones antinaturales en el matrimonio, pero ya a lo mejor usted entiende lo que significa. ¿Por qué? Porque Dios diseñó anatómicamente, hermanos, al hombre y a la mujer con estructuralmente hablando, para tener una relación sexual natural. No usar esos medios naturales, hermanos, para una relación se vuelve antinatural. Y eso antinatural definitivamente no puede ser dentro del matrimonio, porque eso, hermanos, como digo, no glorifica a Dios y daña la moralidad del cónyuge. Por otro lado, debe prohibirse la violencia de todo tipo en el matrimonio. Bien, hermanos, en el ámbito pagano, del paganismo, hay prácticas, hermanos, dizque de amor, ¿ven? Pero más que todo, hermanos, es una práctica masoquista. No sé si ustedes saben lo que significa ese término masoquista. Alguien que necesita que le demuestren amor, y para eso es necesario maltratarla a la persona,
porque entre más se maltrata a la persona, más siente que le ama a la persona. Ese es hermano, es un extravío mental y emocional. ¿Cómo es posible que una persona se sienta bien con la otra en la medida que lo afecta, en la medida, hermanos, que lo daña? Y eso es ser masoquista. Una persona que se siente amada con los golpes. Esa es una aberración a la personalidad. Entonces se debe de prohibir todo tipo de violencia. El hombre tiene que ser, hermanos, amoroso para buscar a su esposa. La esposa tiene que ser amorosa con el esposo para llegar, hermanos, a una relación que no tenga ningún tipo de violencia, ni psicológica, ni emocional, ni tampoco física. Es importante eso. Por otro lado, debe de evitarse también el perjudicar la estima personal de la pareja, herir la autoestima de la mujer en este caso, o del hombre. Por otro lado, debe de evitarse la relación cuando uno de los cónyuges no está dispuesto por algún motivo. Puede ser por salud. En el caso de las mujeres que sufren un periodo mensual, son aspectos, hermanos, que ya están, miren qué curioso. No es más bien curioso, sino que la verdad de Dios es tan perfecta, hermano, que aún en esos aspectos ya Dios lo dejó establecido en la ley, en su palabra. Hermanos, una relación definitivamente tiene que ser llena de amor, llena de comprensión, con el objetivo de edificar, de bendecir la vida de la persona. Y creo que es por esa razón, hermanos, por este tipo de violencia en ese sentido ante una persona, en este caso generalmente de los varones a las mujeres, es que a veces las mujeres ven en la relación sexual como algo, hermanos, algo que no es de Dios. Hay personas que se sienten, digamos, heridos. Hay personas que se sienten como inmundas o sucios cuando se practica una relación sexual. ¿Por qué? Hermanos, porque no se está haciendo en la forma correcta, basada en el amor, como Dios lo estableció en la palabra de Dios. Y tenemos que enseñar, y vamos a hablar acerca de la importancia de enseñar, hermanos, a nuestros hijos el modelo correcto de la práctica de la sexualidad, que es dentro del matrimonio, pero con amor. Y además de ser con amor, con santidad, con pureza de corazón y con el propósito de edificar la vida de la persona, en este caso de nuestro cónyuge. Debe de contribuir a fortalecer el amor mutuo, la unidad y la valoración de la pareja. Debe de practicarse de manera responsable, en el sentido de responsabilizarse en la protección de un bebé que puede surgir de una unión sexual. ¿De dónde surgen los niños? De la unión sexual. Entonces, si yo amo a mi esposa y como fruto de esa relación sexual dentro del matrimonio, hermanos, nace un bebé o viene la noticia, estoy embarazada, algunos salen corriendo. ¿Estás embarazada? Bye bye. Pero realmente la persona que ama, hermanos, va a valorar el fruto del vientre, que dice la Biblia. Vamos al libro de los Salmos, el Salmo 127, por favor, ábralo ahí en la escritura para que no digan que el hermano Galán se inventa algunas cosas, sino que están ahí en la palabra de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Versículo 3, he aquí el que dice la escritura: herencia de Jehová son los hijos. ¿Y qué debe de hacer el esposo y la esposa? Dice: cosa de estima el fruto del vientre. Hermanos, quiero decirles que en este país, lamentablemente, son de las cosas tristes que se dan, hermanos, en un país donde no se quiere poner a Cristo como el centro de la vida y como el centro de la familia. La noticia triste es que hay muchas mujeres, hermanos, solas, que crían a sus hijos solas,
porque el hombre en el momento, hermanos, de que se le anuncia un embarazo, se va. Así que hay que tener mucho cuidado las jóvenes solteras, de ese muchacho guapo que te dice que te ama y que te baja las estrellas y los cometas y todo del cielo para hacerte sentir la reina, princesa, bonita, amada. Hay que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo hablar bonito que comportarse bonito. Una cosa es hablar y oír, y otra cosa es responsabilidad dentro de la santidad de Dios. Hermanos, estamos hablando de los fundamentos establecidos en la palabra de Dios, en el modelo correcto de la sexualidad. La relación sexual, hermanos, no la estableció Dios en su palabra para tener, hermanos, satisfacciones esporádicas, temporales o superficiales para el sentimiento humano. No, la sexualidad Dios lo estableció para dedicarse a amor. La sexualidad en el matrimonio es una expresión del amor. Decíamos la semana anterior, una expresión, hermanos, de profundidad espiritual, porque dice la Biblia que así como la iglesia, ¿verdad?, está sujeta a Cristo y Cristo ama a la iglesia y se ha unido con ella, así también habla Dios del matrimonio, hermanos, dentro del propósito de Dios, que une en un mismo espíritu, en una misma alma, a esa pareja que se ha unido en matrimonio. Número 3, se debe evitar hacer de la sexualidad un ídolo. Fíjense, los griegos tenían sus dioses a quienes ellos adoraban y dedicaban ciertos sentimientos. En el caso de la sexualidad estaba el dios Eros, estaba Venus, Afrodita y Diana. Todos estos nombres, hermanos, Venus, Afrodita, Diana y Eros, estaban relacionados con los dioses a quienes los griegos, hermanos, dedicaban su sexualidad y de quienes, entre comillas, recibían el poder, la capacidad, hermanos, para efectuar la sexualidad. Eso es parte del paganismo. Definitivamente, hermanos, hacían de la sexualidad un ídolo. Y aún dentro del matrimonio, hermanos, se puede hacer de la sexualidad el ídolo. Digo esto porque hemos visto casos, hermanos, cuando por alguna razón, a veces por cuestiones de enfermedades crónicas o situaciones difíciles que pasan en una pareja dentro del matrimonio, hay un aborrecimiento, hay una separación de la persona por el hecho de que ya el cónyuge no puede funcionar sexualmente hablando. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona aborrece a un cónyuge porque la persona por alguna causa especial ya no puede, hermano, responder de manera sexual, eso se llama idolatría del sexo. O sea, se está idolatrando la sexualidad. Y esto sucede muchas veces, hermanos, en la medida que los años van avanzando. ¿Han notado que los hombres mayores, los hombres de 50 años en adelante, son los que generalmente, hermanos, abandonan a su esposa de la juventud para ir en pos de una mujer más joven? Eso, hermanos, es así. Nada menos oíamos el caso de una persona que nos contaba con tristeza cómo pues está viviendo sola porque el esposo se fue con otra persona que era más joven que ella. Ahora, ¿por qué se da esto, hermano? ¿Por qué un hombre abandona a la mujer de su juventud? Abandona a sus hijos, o al menos les da mal testimonio, ¿verdad? Mal ejemplo, y se va en pos de una mujer más joven. ¿Por qué? Porque ha hecho, hermanos, del sexo un ídolo. Porque, hermanos, en algunos matrimonios, el matrimonio gira en torno a la sexualidad.
Y quiero decirle que la única manera como podemos vivir de manera correcta y siendo bendecidos de parte de Dios es cuando giramos en torno a Cristo y su palabra, cuando giramos en torno a Cristo y su ley bendita, las cosas espirituales, aquello que realmente, hermanos, tiene una trascendencia que va más allá de lo físico, de lo intelectual, que es la parte espiritual. Por eso es que el concepto sexual del mundo en general ha sido elevado a una idolatría. ¿Cuántas personas se calcula hoy en día? El hermano Max Dowell, que es un escritor acerca de la pureza de la sexualidad, dice que hoy en día se calculan por millones de millones las personas que han sido dañadas por las prácticas sexuales incorrectas. La pornografía es uno de ellos, ¿verdad? Es decir, el deleitarse sexualmente, hermanos, viendo imágenes de otras personas que están cometiendo o haciendo un acto, hermanos, de sexualidad. Y tristemente esto, hermanos, ha llegado no solamente a los ojos de los adultos, sino ha llegado incluso a los ojos de los niños. Por ejemplo, yo tengo 2 nietecitos y ellos dicen: papito, quiero ver un video de los niños. Y nosotros siempre tenemos el cuidado de, si les vamos a permitir ver un video, yo les digo, tenemos que ver lo que agrada a Dios. Lo que no agrada a Dios no lo podemos ver. Y tratamos de buscar cantitos de niños. Hermanos, hay unos videos de niños que se llama Viper, si alguno de ustedes lo conoce, que son mensajes cristianos muy lindos para niños. El famoso Viper y sus amigos. Pero mire, hermano, cuando uno va al YouTube y busca el cantos para niños, ahí entre los cantitos de los niños, hermanos, están entrelazados algunos videos pornográficos. Fíjese cómo es la perversión de Satanás, hermano. Que aun cuando se busque algo que sea para niños, pero ahí está, hermanos, entretejido, ahí entre todas las cosas buenas, hermanos, hay algunas imágenes, algunos videos que contaminan incluso a los niños. De esa manera, hermanos, Satanás, desde que los niños son muy pequeños, comienza a instigarlos a lo que es los modelos incorrectos de la práctica de la sexualidad, es decir, a la pornografía y a la fornicación. Porque, hermanos, la pornografía lo que hace es llevar a la persona a fornicar, ya sea físicamente, porque cuando una persona se excita en el área sexual, o busca con quién hacerlo, lo que vio, o se contamina a sí mismo, porque Jesús dijo que si uno ve a una mujer, y yo digo también que una mujer ve a un hombre, o el hombre ve a una mujer para codiciarla sexualmente, Jesús dijo, ya adulterado en su corazón. Así que, hermanos, así de grave es el peligro de la inmoralidad. La Biblia afirma que al abandonar a Dios, el hombre es más propenso a degradarse moralmente y también sexualmente. Es decir, que en la medida, hermanos, que nos alejamos de Dios, por eso usted no se aleje de Dios. Es que mire, hermano, tengo un problema en mi familia, un problema con mi esposa, un problema económico, un problema en el trabajo. Amado hermano, esas son trampas de Satanás. Si usted se aleja porque tiene un problema, hermanos, el enemigo lo va a debilitar más en su vida espiritual y vamos a caer preso, hermanos, de las garras de Satanás en alguna área de la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un problema? Buscar más a Dios, hermano. No importa cuál sea el problema que usted tenga. Lo que tenemos que hacer en la angustia, en el problema, en la crisis, hermanos, buscar más a Dios, porque en lo contrario, hermanos, Satanás va a debilitar nuestra vida y podemos caer en una aberración espiritual en esta área de la sexualidad. Por ejemplo, en los estudios que se han hecho sobre el adulterio, hermanos, ¿saben cuándo una persona es más propensa a caer en adulterio? Cuando tiene problemas de pareja. O sea, las mujeres que tienen problemas con su esposo,
comienzan a darle oído y vista a las personas que le rodean, que los ven diferentes al esposo. Como quisiera tener un marido como ese, ¿verdad? Ahí viene, hermanos, la trampa del enemigo, ¿verdad? Entre más problemas, hermanos, en el área de la pareja se vuelve más vulnerable la persona en caer en un problema, hermanos, de índole en este caso de adulterio. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Romanos? Vamos a ir a la carta a los Romanos, por favor, rápidamente. Capítulo 1 en adelante, el 18 en adelante. Vamos a leer del 21 para tratar de avanzar. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue, profesando ser sabios, se hicieron necios. Vean los que se alejan de Dios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, una persona que está lejos de Dios se degrada moralmente y espiritualmente, haciendo a un ave o a un ídolo su Dios. Esa es la degradación espiritual más profunda en la que un hombre puede caer, rechazar al Creador de los cielos y de la tierra y abrazar como su Dios, hermanos, a un ídolo. Es impresionante cómo, hermanos, en algunos países del mundo una rata, una culebra o una serpiente, hermanos, o un búho o algún otro tipo de animal, una vaca, una cabra, puede llegar a ser su ídolo. Hermano, eso no cabe en la cabeza, no es razonable, incluso no tiene lógica someter la vida, hermanos, a un ídolo de ese tipo. Pero sabe, ese es el resultado cuando la persona se aleja de Dios. Porque entre más nos alejamos de Dios, nos volvemos más vulnerables, hermanos, de la destrucción de Satanás en nuestra vida. Y vea lo que dice más adelante, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, la persona que no toma en cuenta a Dios, ni tampoco la palabra de Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Uno a veces dice, ¿cómo es posible que esta persona pudo cometer semejante acción? Es que es el resultado de haber negado a Dios. Es el resultado de haber, hermanos, sacado a Dios y alejado a Dios del entorno de su propia vida. Y vea las cosas que menciona aquí Pablo, que dice que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Versículo 29, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las practican. Y hermano, ¿sabe usted que la homosexualidad está dentro de estas consecuencias de alejarse de Dios? Hoy en día, hermanos, se le está dando, claro, Jesús dijo, dentro de las profecías de Mateo 24, Él habló, hermanos, que una de las señales de los últimos tiempos sería precisamente, hermanos, la degeneración en el área sexual. Él habló del surgimiento y de la proliferación, hermanos, de la homosexualidad. Los que practican este estilo de vida quieren hacernos entender o aceptar de que es algo natural, es algo normal, es una elección que cada persona tiene, hermanos, de vivir como bien le parezca. Y dentro de lo que son los derechos de cada persona, si lo vemos desde ese punto de vista, cada uno tiene, entre comillas, el derecho de vivir como quiera. Pero no significa, hermanos, que el vivir como quiera es aceptar las aberraciones que vienen como consecuencia de haber rechazado a Dios en la vida.
Porque el apóstol Pablo en este mismo pasaje dice en el versículo 27, vea lo que dice, o el 26 primero: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, así le llama a Dios. Y no es que aborrezcamos a las personas que son homosexuales, hermano, sino que sencillamente lo que hacemos es declararles la verdad de Dios para que se conviertan a Cristo. Fíjense, en esta semana misma yo leí una noticia de una persona que estuvo en el lugar allá en Orlando, Florida, hermano, donde fueron masacrados muchas personas ahí en ese bar nocturno. Ahí había esta persona que a lo mejor fue cristiano, no sé, en algún momento determinado, pero dice que ha decidido volverse a Dios. Cuando dice ahí la noticia que decidió volverse a Dios y a la iglesia de Cristo, me da el sentido, hermanos, de que esa persona a lo mejor conoció a Cristo en algún momento determinado, pero se alejó del Señor y el Satanás lo atrapó en la homosexualidad. Y ahora con esta tragedia que vivió y que dice, gracias a Dios que estoy vivo, ha reconocido volver a Dios. ¿Por qué? Porque dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, no es natural que dos mujeres, hermanos, practiquen la sexualidad. Eso es antinatural. No es natural. Eso es una perversión, de acuerdo a lo que dice aquí la palabra del Señor. No es natural que dos hombres, hermanos, practiquen la sexualidad. Yo ni siquiera me imagino eso, hermano. ¿Cómo es posible, hermanos, que dos hombres puedan practicar una relación sexual o dos mujeres? ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Dice, unos con otros, o sea, hombre con hombre, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y oiga lo que dice la palabra, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra? Dios envió juicio. ¿Qué va a suceder, hermanos, con una persona que deja de lado la ley de Dios, los principios de Dios, lo establecido por Dios en las Sagradas Escrituras para hacer su voluntad y para satisfacer, hermanos, sus deseos de lascivia, es decir, sus deseos, hermanos, sexuales descontrolados? Al igual que Sodoma y Gomorra, cada uno va a recibir la retribución debida a su extravío. Entonces, ¿qué hacer? Volvernos a Dios. Volvernos a Dios es lo que nos queda, hermanos. Las personas que están atrapadas en un estilo de vida que no va de acuerdo, hermanos, al plan de Dios en el matrimonio establecido en la palabra de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. No hay otra salida. No espere, hermanos. Es lo que el siguiente paso de este movimiento, hermanos, de homosexual en el mundo, ¿sabe cuál es? Ya se ha logrado en muchos países, hermanos, el ser aceptado ya legalmente este tipo de uniones. En otros casos también ya se ha aceptado la adopción de hijos para este tipo de modelo, hermanos, de parejas. Pero ¿sabe cuál es el otro paso? Que es el que está ahí, el próximo a alcanzar. El próximo paso, hermanos, será aceptar la relación homosexual o estas uniones de hombre con hombre y mujer con mujer como algo natural. Y eso, hermanos, es lo que va a dañar profundamente a la sociedad en los próximos días. Y ahí están nuestros hijos, los que tenemos hijos pequeños, ahí están los nietos, hermanos, que van a adoptar este tipo de estilo de vida, donde se va, hermanos, a tomar aquello como algo natural, algo que debemos no solamente verlo como natural, sino aprobarlo. Finalmente, hermanos, aprobar aquel tipo de situación, pero la verdad, esto no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es por eso que la iglesia, hermanos, tiene que predicar a Cristo y su palabra,
porque dice la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque la esclavitud, hermanos, por la ignorancia de la palabra de Dios, muchos se han vuelto esclavos de sus propios deseos, esclavos de las estructuras diabólicas de la sociedad que no glorifica a Dios. Se han convertido en esclavos por ignorancia de Dios, ignorancia de la palabra. Y es necesario que la iglesia que tiene la verdad, la iglesia es la columna de la verdad de Dios. La iglesia es la que tiene que levantar, hermanos, a costa de cualquier cosa, porque yo sé que hay una aversión, hermanos, del mundo, especialmente de estos movimientos hacia la iglesia cristiana. Por eso están tratando de que los pastores acepten este estilo de vida, y lamentablemente, hermanos, hay pastores, hay iglesias que han adoptado esto como algo natural, hermanos, y se han adaptado a este tipo de movimientos, la palabra de Dios, cuando no debería ser así. No somos, hermanos, nosotros no tenemos que buscar que la Biblia se adapte a nosotros, sino que nosotros tenemos que adaptarnos a la palabra. Algunos dicen, no, en esa iglesia son muy cuadrados, dice. Bueno, gloria a Dios si nos dicen cuadrados, hermano. Pero la iglesia, hermanos, no puede ceder ante los principios y valores del reino de Dios. A mí no me interesa, hermanos, que alguien, por el hecho de que predicamos el evangelio tal y como lo dice la Escritura, hermanos, no quiera tener ningún tipo de relación con esta iglesia. Porque no estamos buscando, hermanos, la popularidad, no estamos buscando el aplauso de las personas, no estamos buscando el reconocimiento de las personas que no quieran, hermanos, adaptar su vida a la palabra. Esta iglesia, hermanos, no fue establecida para adaptarse a los modelos de la sociedad, sino a llevar el mensaje de Cristo para que cada alma se adapte a la palabra. Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que, en este caso, digo esto porque hermanos, los matrimonios están siendo asediados y destruidos precisamente porque no se quieren someter a la verdad de Dios. La Biblia dice que el matrimonio que Dios aprueba es la relación entre un hombre y una mujer así nacidos. Porque hoy a través de la cirugía plástica pueden quitar y poner, hermano. Pero eso, aunque sea oculto ante los ojos del hombre, es visible ante los ojos de Dios. Y eso es lo que cuenta. Termino con esto, hermano. ¿Cómo enseñar? Esto tendría que ser materia de otro tema, de otro día. ¿Cómo enseñar la sexualidad a los hijos? Uno, enseñarles que Dios creó a un hombre y a una mujer, dos géneros. Eso hay que enseñárselo a los niños desde pequeños. No esperar que tengan 12 años, no, desde un año. Ya los niños tienen que saber, la niña tiene que saber que es mujer, así la creó Dios, y el niño tiene que saber que es varón, que Dios lo creó como varón. Segundo, tenemos que enseñarle que la homosexualidad es, una distorsión del modelo creado por Dios debido a la ignorancia de la revelación bíblica o la rebeldía al modelo de Dios en la Biblia. Creer en teorías humanas, tales como decir que la persona que es homosexual o se inclina a la homosexualidad nació así. Eso no es cierto, hermano. Segundo, que la homosexualidad es, hermanos, que no debe de ser aceptada como algo natural o como una opción entre otras para la práctica de la sexualidad, porque tampoco es cierto. La homosexualidad también, hermanos, tiene que ver que no es cierto que rechazar el modelo homosexual se esté rechazando a la persona que elige este modelo de sexualidad de parte de la iglesia. No, la iglesia, mire, hermanos, aquí nosotros no le prohibimos a ninguna persona, a menos que en casos especiales así, de alguien que quiera hacer daño o violentar,
pero no le prohibimos a nadie, hermanos, ir a las iglesias o exponerse a la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llevar el evangelio a toda persona. Claro, como la Biblia choca contra estos pensamientos o formas o filosofías de vida, esa es otra cosa. Y las personas tratan de culpar a la iglesia, que la iglesia es enemiga de la homosexualidad. No, todos somos pecadores y todos necesitamos venir a los pies de Cristo. Algunos, hermanos, por vicios de borrachera, de drogas, por adulterio, por ladronismo, por corrupción, y otros por homosexualidad o como sea, hermanos, pero todos los hombres somos pecadores y todos necesitamos a Cristo Jesús y todos necesitamos venir a la gracia del Señor Jesucristo. Hermanos, la iglesia no es cierto que está en contra de este movimiento, no. La iglesia lo que hace es predicar a Cristo y la verdad de Cristo. Y esto, hermanos, choca muchas veces con la forma de pensar de muchas personas. Los niños tienen que saber que la sexualidad está reservada para ser practicada en el matrimonio. Tenemos que enseñarles desde el principio a los niños. A las niñas, tienes que guardarte. Mire, hermanos, hoy guardarse en santidad para un jovencito parecería ser algo tan difícil porque va en contra de lo que hacen los demás, ¿verdad? Guardarse virgen para una joven en este tiempo, dicen, no, eso ya pasó de moda. Mucho menos si hablamos de los varones, que los varones tienen que guardarse, hermanos, de no tener ningún tipo de relación sexual hasta llegar al matrimonio. Pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ese es el modelo correcto, es el modelo que debe de seguir todo hijo de Dios. Y hermanos, esto tenemos que enseñarlo a los hijos desde el principio, de guardarse en pureza, virgen, tanto varones como las niñas, guardarse hasta el matrimonio. Por eso es que si algún jovencito, para las jóvenes, o alguna señorita para los varones, que le diga, mira, tú me amas, sí, yo te amo con todo mi corazón, le dice. Con todo mi hígado y mis riñones te amo. ¿Y por qué no me lo demuestras? ¿Y qué es con demostrarlo? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está buscando el hombre cuando le dice, demuéstrame que me amas? Una relación sexual antes del matrimonio. ¿Sabe? Si alguien, una joven o un joven, hermanos, le pide eso a una señorita o a un joven, es señal suficiente para cortar esa relación. Porque es una relación abusiva que quebranta, hermanos, el principio bíblico del matrimonio, y tienes que huir de ese hombre, huir de Dalila, iba a decir, huir de esa mujer, hermano. Porque eso es aberración. Eso es, después vienen las consecuencias. Si tú te casas con una persona abusiva que ha querido hacer contigo, deleitar su vida contigo, lo que va a suceder es que en el matrimonio ese abuso se va a profundizar y va a crecer contra ti. Es por eso que, hermanos, debemos de ser diligentes en la palabra de Dios, obedecer a Dios, vivir para la gloria de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que usted y yo, hermanos, vivamos para la gloria del Señor. Y en nuestra vida de santidad, a los aquí casados, hermanos, tenemos que buscar en nuestro matrimonio, con nuestra esposa, guardar la santidad en el matrimonio. Hermanos, amar a nuestra esposa implica ser respetuoso con ella, guardar la moralidad, guardar, hermanos, la estima personal del cónyuge es fundamental, porque de lo contrario, hermanos, esa relación no está fundada en amor, sino en pasiones desordenadas que batallan en nuestra vida, las cuales tenemos que someterlas a Cristo en la santidad del matrimonio. Bueno, oremos. Padre. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.